Muy buenas noches, mis queridos hermanos y hermanas en Cristo, donde quiera que estén. Hoy vamos a hablarles de un tema típico central de este mes de mayo, el mes en que celebramos el amor más parecido al amor de Dios. Pues este mes es el mes de las madres, por no decir el Día de las Madres, porque se celebra en diferentes fechas, en diferentes partes del globo terrestre. Hoy vamos a hablarles de Juan 3:16, del amor de Dios. El amor de Dios que tiene nombre y también un precio. El texto que nos ocupa, como ya lo escuchamos, es tal vez el más conocido de toda la Biblia y probablemente el más predicado. Tal vez, paradójicamente, este mismo texto es uno de los más descuidados o ignorados de toda la Santa Escritura. Juan 3:16. Quiero leerlo, a pesar de que estoy seguro que la gran mayoría de ustedes lo conocen o lo saben de memoria. Dice el texto de la palabra de Dios: porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Y voy a leer los dos textos que siguen. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. Porque el que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Palabra de Dios, hermanos. Sean gratos los dichos de mi boca y la meditación de mi corazón delante de ti, oh Señor, roca mía y redentor mío. Mis hermanos, este texto de Juan y su contexto, es decir, lo que antecede, sucede y precede al versículo 16, contiene una conversación que toma lugar entre Jesús y un hombre llamado Nicodemo. Veámoslo en los versículos 3:1 al 12, 3:1 al 2, los cuales dicen que había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos. Nicodemo, vino a Jesús de noche y le dijo: Rabí, es decir, maestro, sabemos que has venido de Dios como tal, como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Nadie puede hacer estas cosas si no está Dios con él. Y le dice, subrayo, maestro. Jesús tiene esta conversación con este hombre, quien, como vemos en el verso, este hombre es descrito de forma muy positiva por el evangelista Juan. No obstante, a que provenía de una clase religiosa y política del primer siglo,
una clase política muy cuestionada, tanto por sus quehaceres políticos en la sociedad en que vivían, como por su conducta y enfoque religioso. Ese tipo de personas era entonces cuestionado y hoy día también es cuestionado. Y la pregunta entonces es ¿por qué? Por su forma radical de entender y aplicar la ley sin tomar en cuenta el espíritu de la misma. Para estos, la ley y la letra eran más importantes que el hombre, que el ser humano, por lo cual fueron escritas y tenían un valor en sí misma. Y también eran vistos así los fariseos por el trato que este grupo le diera a nuestro Señor Jesucristo. En breve, los fariseos tenían muy mala reputación, pero en todas partes se cuecen habas, como decimos los dominicanos. Dentro de ese partido había, sin lugar a dudas, gente buena. Y tal parece que Nicodemo era uno de estos, de quien dice Juan, oigan esto, que era devoto y piadoso. Devoto significa consagrado, dedicado a las cosas de Dios, con un alto sentido de espiritualidad, de devoción a Dios. Amaba a Dios, pero no solo amaba a Dios, era piadoso, como vamos a ver más adelante. También, además de ser un religioso a carta cabal, también Nicodemo era parte del gobierno conjunto que regía la sociedad judía de sus días, pues era miembro nada más y nada menos que de el Sanedrín, también conocido como el grupo de los 70. Nicodemo era también maestro de la ley, miembro del Sanedrín, un grupo cabecilla de la sociedad judía que tenía fines políticos, pero también religiosos sobre todas las cosas. Ellos no hacían distinción entre lo religioso y lo secular como hacemos muchas veces nosotros. No, ellos entendían que era su papel, su trabajo, juzgar todo el quehacer de la vida del pueblo de Israel. Y Nicodemo, como dije, además de ser miembro de ese grupo selecto, era también un maestro de la ley. Aquí quiero decirle que no era cualquier cosa, o en cibaeño, no era cualquier chivo harto de jobos. No. Evidentemente Nicodemo era un hombre vertical, por lo que en algún momento tuvo que enfrentar a sus propios correligionarios que buscaban condenar a Jesús a cualquier costo. Y esto lo vemos en el capítulo 7, 45 al 52. Y también, tras la crucifixión de Jesús, ahora Nicodemo no actúa a oscura como lo hizo en el momento en que viene a Jesús. No, Nicodemo ahora ayuda a José de Arimatea a sepultar el cadáver del Señor y no lo hace a escondidas, lo hace en público. Capítulo 19, 38 al 42 del mismo evangelio según San Juan. Ahora, hermanos, vemos a Nicodemo comprometido públicamente con la causa de Jesús tras su muerte. En su primer encuentro cuida su imagen, le importa su imagen, su persona y lo que dirán la gente. Y viene, como indiqué, viene a ver al Señor en horas de la noche para no ser comprometido con su visita al carpintero. En ese contexto nos llega Juan 3:16.
Y es este texto importantísimo por muchas razones. El texto es una síntesis preciosa de toda la historia bíblica, el plan de Dios para su creación y toda la humanidad. Esta sinopsis nos llega en apenas unas 25 palabras, dependiendo, claro, de la versión de las escrituras que estemos usando. El texto de Juan es también muy importante porque nos habla de las tres cosas más importantes, valga la redundancia, en el mundo. Tres cosas: Dios, Jesús, el Hijo de Dios, y desde luego nosotros, que fuimos creados precisamente nada más y nada menos a la imagen de Dios. Así que dice el salmista que somos creados un tantito menor que los ángeles. Y ustedes que saben de medicina o si han escuchado de medicina, habrán oído de la complejidad del cuerpo humano y particularmente el cerebro humano. Cuán insondable que aún todavía no lo conocemos a cabalidad, del que dicen los neurólogos que solo usamos una tercera parte, el hombre común. Lo que Juan 3:16 nos enseña de Dios, Jesús y nosotros, es por lo tanto extremadamente importante. Es importantísimo. Primero, y vamos a invertir el orden de las cosas y veamos lo que el texto dice de nosotros. Lo tercero, primero, somos el tipo de personas o las personas por los cuales Cristo tuvo que morir. Oiga esto. Somos el objeto por la cual o por el cual Cristo tuvo que morir. A la mayoría de nosotros nos preocupa mucho nuestra imagen, la forma como lucimos, cómo aparentamos, tanto en lo físico como en lo moral. Todos queremos sentirnos bien con nosotros mismos y se nos enseña que debemos evitar la culpa y la vergüenza porque ello nos baja la autoestima. ¿Me siguen? Y hay algo de verdad en todo eso. El desprecio, la baja estima a uno mismo puede conducir a todo tipo de problemas personales y aún sociales. Por esa causa podemos hacernos daños a nosotros mismos y a otros. Y la gran mayoría de los psicólogos y psiquiatras están de acuerdo en que ese es probablemente el punto o la raíz por la que hay tanta criminalidad, por la que el ser humano es a veces capaz de hacer atrocidades que nosotros mismos no podemos alcanzar a entender o aceptar que venga de un ser humano. Sin embargo, en Juan 3:16 aprendemos una importante verdad sobre nosotros, la que se repite a través de toda la Biblia. Y Marcos, el otro evangelista, en su capítulo 2, versículo 17, nos dice que Jesús vino a llamar a los justos. No vino a llamar a los justos, sino a pecadores. Y en Lucas capítulo 19, versículo 10, dice que el Hijo vino a buscar a los perdidos. Y ahora Juan 3:16 dice que Jesús vino para que nosotros no perezcamos, es decir, que no nos perdamos. Que Dios no obró en vano al hacernos a su imagen y semejanza. Que aunque somos caídos, criaturas en pecado,
Dios nos ama de una manera muy especial. Entonces, la condición lastimosa en que nos encontramos tiene otra realidad, y es que no es meramente futura. Nos vamos a perder un día tras la muerte. No, es una condición presente, actual, en que estamos bajo juicio ante Dios. Y veamos lo que dicen los versículos 17 y 18 que siguen al 16. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenarle, sino para que el mundo sea salvo por él. El que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito de Dios. Bendito sea su nombre. Hay un escritor que yo cito a menudo, que es conocido por sus dos letras iniciales y su apellido, C.S. Lewis, un gran escritor inglés del siglo pasado, del siglo XX, quien dice que, oigan esto, pongan atención, la historia bíblica, dice Lewis, hasta donde sabemos, no tiene nada que decir a gente que crea, oigan esto, no tiene nada que decir a gente que crea que no tiene nada de qué arrepentirse y que igualmente tampoco necesitan de algún perdón. No, nada tiene que decir sobre eso. El cristianismo y la narración bíblica, dice el autor, es para pecadores, gentes mucho menos que perfectos y buenos. Es para todas las gentes. En ese orden, Pablo le dice a los romanos que todos, sin excepción, hemos pecado y hemos sido proscritos, apartados, alejados, desterrados de la gloria de Dios. Capítulo 3, versículo 23. Y antes, en versículo 10, dice Pablo que no hay justo ni aún uno. Ahora preguntamos nosotros, ¿conduce esta enseñanza cristiana, esta verdad, a que nos formemos una mala imagen derrotista de nosotros mismos? Ciertamente, si nuestra autoestima se basa en una falsa concepción, un mal entendimiento de nosotros mismos, es cierto. Ahora, ¿qué nos dice el texto sobre nosotros? Dice que somos el tipo de personas por quienes Cristo tuvo que morir. Entonces, por alguna muy buena razón, así lo dispuso Dios. Somos el tipo de personas que, como Nicodemo, necesitamos nacer de nuevo. Necesitamos un comenzar de cero, un comienzo nuevo desde cero, una revisión y reconfiguración de nuestras vidas y el modo en que por igual nos conducimos. No debemos forjarnos la imagen o impresión de nuestra propia bondad, pues de hecho hay muy poco de eso en nosotros actualmente. Pero la gran verdad, hermanos, es que a pesar de todo eso, Dios, ¿saben qué? Nos ama. Pero nos ama de una condición hiperbólica. De tal manera, demasiado grande, que dio a su propio Hijo en rescate por nosotros. Y a la luz de Juan 3:16, podemos entonces tener una realista
y positiva autoimagen de nosotros mismos. Somos valiosos a los ojos de Dios ante Él, de tal modo que somos objetos de su amor. Pero es un amor que se nos da, ¿saben cómo? De gratis, de pura gracia divina. Y es por eso, y por llevar la imagen de nuestro Creador, somos una criatura digna entre toda la creación, a pesar del pecado, a pesar de lo dañado que nos encontramos en nuestra condición actual, por lo que ya estamos condenados a muerte. Y aquí podemos decir que entre los mortales, el amor más parecido al amor de Dios es el amor de una madre o el amor de alguien que pone su vida por un amigo. Y esto hizo Dios. La segunda verdad que encierra Juan 3:16 es que Dios ama al mundo, a la creación de la que somos parte. Dios nos amó al extremo de sacrificar, repito, a su propio Hijo. Pero más que el grado en que nos amó Dios, el texto nos dice de la forma o modo en que Dios nos ama. Y la frase de tal manera aparece en Juan capítulo 14, en el Evangelio según San Juan, 14 veces, no 2 ni 3, más de una docena de veces, 14 veces. De tal manera. Y siempre ese adverbio describe la forma o modo en que algo es hecho o descrito como Dios nos amó. La manera en que Dios ama. Y en palabras del mismo Jesús, es que Él entregó a su único Hijo. El amor de Dios, hermanos, no es subjetivo, no es platónico. Su amor es práctico, es objetivo, es real, es verdadero, es material. Dios entregó, dio, presentó sobre la mesa del sacrificio, la cruz, a su único Hijo, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Se dice, hermanos, que en un cementerio se encontró una tumba desacrada, dañada por vándalos. Y allí el epitafio que quedó decía: ningún Dios me ama. Quizás fueron las palabras del difunto, las cuales quiso que allí se pusiesen. Sin embargo, la cruz que vemos en cada tumba de un cementerio cristiano o de una iglesia cristiana, la cruz que vemos al fondo, dice que Dios nos amó en gran manera, a un precio muy alto, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Y esa es la tercera gran verdad de que nos habla el texto de Juan. Jesucristo, el Hijo de Dios, murió por nosotros. El mismo texto nos dice cómo evitamos la condenación o perdición o cómo alcanzar la vida eterna. No nos dice cómo evitamos la condenación, perdición o cómo alcanzar la vida eterna. De eso se encarga todo el resto del Nuevo Testamento. Pero para decirlo en breve, como lo dice un himno
muy conocido. Por mi culpa fue él hallado culpable, sellando mis pecados con su sangre, lavándolos con su sangre. Aleluya. Oh, cuán grande amor. Ese es el nombre del amor de Dios. La cruz. El mensaje no es nuevo, tampoco es mío. Y no le dice a usted algo que usted tal vez nunca haya escuchado. Pero aunque este fuese mi último sermón, hay algo en el que quisiera siempre repetir en él. La vieja, antigua historia de Jesús y su grande amor. Ese es el tema que siempre quisiera repetir y contar una y mil veces. El texto de Juan 3:16 es muy conocido, pero por favor, que su familiaridad no le impida ver lo grandioso y maravilloso de este mensaje. El texto es tan conocido precisamente porque contiene una gran verdad. Solo la muerte de su Hijo nos trae perdón. 2. Dios amó y nos ama. Amó al mundo y lo demuestra enviando a su Hijo para que muriese por nosotros en nuestro lugar. Y 3. Jesús, por su muerte en la cruz, nos trajo vida eterna. Y aquí una vez más el texto de Juan. Una vez más. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Hermano, amigo que me escuchas, si lo hace por primera vez y quiere decir que este mensaje tocó tu corazón, necesitas hacer algunas cosas. Claro, nunca lo que Dios hizo por ti, por mí. No. No somos capaces de hacer nada al respecto. Pero sí hay una respuesta que todos tenemos que darle a Dios. ¿Es un no o un sí? Decirle sí, Señor, me reconozco pecador. Contra ti he pecado. Perdóname. Hazme tuyo nada más. Hazme de nuevo. Toma mi vida. He aquí la pongo a tus pies para seguirte hasta el fin. Hazlo. En este momento, donde quiera que te encuentres, ven a los pies de Cristo y dile, Señor, perdóname. Dios, perdóname, porque contra ti solo he pecado. Y no dejes de compartir este tema. Llévalo a tus amigos, a tus hermanos, a tu familia, al centro de tu hogar. Necesitamos a Dios en nuestras vidas, en la vida de cada hombre y de cada mujer que escuchan este texto, este mensaje. Quiero pedirle una vez más por la paz en el Medio Oriente. Quiero pedirle porque las cosas no lleguen a lo peor y que haya luz en medio de la oscuridad. La paz de Dios sea con todos ustedes. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.